de vuelta aquí en el comentario. Análisis con Patricio Altamirano. Una perspectiva alternativa diferente a la coyuntura actual, lo que estamos viviendo, los medios de comunicación, el Mercurio, la tercera, la cuarta, la segunda, lo que nos dicen, lo que nos llenan la cabeza de ideas. Vayamos. ¿Cuál es el título de este comentario? Ahí está. Lo está viendo usted en pantalla. Los sectores populares eligieron a Boris ¿para qué? Para derrotar la Constitución de 1980 y la derecha. Esos son dos objetivos que se han puesto los sectores populares. Veamos cómo lo van configurando, cómo lo van organizando y qué van haciendo. ¿Ya? Para eso hay que primero tener claridad de que hay 4 opciones en disputa en la sociedad chilena. 4 opciones. La primera la representa José Antonio Kast, que representa a la derecha, los grandes empresarios, las transnacionales y todo ese conjunto que domina la sociedad chilena y que mantiene una desigualdad enorme. Está sustentado por Chile Vamos, Partido Republicano y otros partidos menores de la derecha. Su base hoy día, su fuerza está en el Congreso Nacional, sobre todo en la Cámara de Diputados, ya que vamos a ver que se va a volver un gran zapato chino para la izquierda y para los sectores populares. ¿Qué propone Kast? Un Estado subsidiario, mantener el Estado subsidiario de Jaime Guzmán Errázuriz. Todo el Estado subsidiario significa todo para los empresarios, mínima acción del Estado. Mantener la Constitución del 80 y rechazan la nueva Constitución completamente. ¿Por qué la rechazan? Porque elimina el Estado subsidiario. Segunda opción, disputa. La del presidente Boric, el presidente más joven de la historia de nuestro país. ¿Ya? Él representa una alianza que es de la ex nueva mayoría con el Frente Amplio. ¿Ya? Desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Incluye sectores de las capas medias feministas y ecologistas. Y sectores de los pueblos originarios, que sustentan su armazón de gobierno. ¿Por qué está Boric? Por un Estado regulacionista. El Congreso Nacional regula la acción de los empresarios y del Estado a través de leyes. Leyes que dicta el actual Congreso. Ojo, actual Congreso que está dominado por la derecha, que veremos más adelante. Boric está por aprobar la nueva Constitución porque elimina el Estado subsidiario, que es un hecho muy importante. Tercera opción, la de Víctor Chanfró. Víctor Chanfró no aparece hoy día en los medios de comunicación, pero es una opción transversal que está ahí presente y que fue fundamental para la victoria de Boric en segunda vuelta, que vamos a ver en lo que sigue. Él representa los intereses de los estudiantes secundarios, de la ACE y los CONI, que muchos de esos secundarios hoy día van a pasar a la universidad y van a ser parte de las federaciones estudiantiles, y ahí veremos que se conecta entonces con los sectores populares organizados, con una izquierda social, y no tienen partidos, son sin partidos políticos, no le interesa el CERVEL, no le interesa que le den plata al Estado, no le interesa nada de eso, nada con el Estado, nada con el CERVEL. Ellos están por un Estado social, por una auténtica asamblea constituyente, quieren sustituir el actual Congreso. Ya veremos que tienen mucha razón desde ese punto de vista, cómo funciona su lógica. La cuarta opción es la opción de Héctor Yaitul, ya que él pertenece a la coordinadora Arauco Mayeco, pero que lo vamos a englobar como representante de además tres organizaciones mapuche que hoy día actúan en la Araucanía conjuntamente con la CAM, que son Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkem y Weichaifon Auca Mapu, WAM, ¿cierto? Estas organizaciones, al igual que el electo Yaitul, están por un estado, están por están por un autónomo estado indígena, por una asamblea constituyente auténtica, ¿cierto? Y también por sustituir el Congreso, que veremos más adelante que ya entran en conflicto en la situación de coyuntura en desarrollo.
Entonces, lo que tenemos aquí es que los sectores populares pusieron a Boric en la presidencia, en estas cuatro opciones, optaron por Boric, sabiendo incluso que él no cumpliría nada de lo que prometió. Ojo, la generosidad de los sectores populares es impresionante con respecto a la generosidad de este gobierno, porque los sectores populares le entregaron un cheque en blanco a Boric, gobierne usted, lo vamos a apoyar a pesar de que usted no cumpla nada de lo que nosotros estamos pidiendo. Ojo, eso es muy importante. Entonces, mire, el primer relato de instalación de Boric fue que Isquia Siche le dio la victoria por su arrastre en las encuestas, en la popularidad, a través del tema del colegio médico, que ella le dio la victoria, y sobre todo en Antofagasta, en la zona norte, y que es la zona norte la que le dio la victoria a Boric. Vamos a demostrar estadísticamente que eso no fue así, y que la victoria de Boric se debe a la fuerza electoral de Santiago, Valparaíso, Biobío y de las regiones con mayor población, que no son las regiones de la zona norte específicamente. ¿Ya? Entonces entremos en detalle desde el punto de vista de datos, de números, que usted puede luego solicitar al canal 3 de la Victoria, ¿cierto? A patricioaltamirano.gmail.com, lo puede pedir y va a ver lo siguiente. Mire, fíjese, la derecha numéricamente atrajo la totalidad, casi la totalidad de la votación de país, y le faltaron solo 108, 860 para poder haber captado todo. ¿Ya? No obstante eso, que la derecha sí pudo captar la votación de París y lo vamos a ver, la opción no más derecha de Boric representó una capacidad de captar mucho más los votos que entraban. Todos los votos nuevos, que fueron 1.244.000, Boric captó 1.353.000, o sea, captó mucho más de lo que entró, porque atrajo votación de Kass hacia él, ¿cierto? Y esa votación de Kass era la votación de Parisi exclusivamente, o sea, es así. Pero veamos lo siguiente, o sea, esta situación de tendencia nacional se dio en que la gente que entró a votar en segunda vuelta fue más que la gente que votó en la primera vuelta, y eso hizo que 8,3 puntos se elevara la participación electoral. Ese es el elemento a destacar, 8,3 puntos. Veamos lo que pasó en Antofagasta, para quitarnos el mito de que Isquia es la que le dio el triunfo a Boric. Antofagasta. Entonces fíjese usted, en Antofagasta, la mitad de la votación de Parisi se fue a la derecha. O sea, el efecto Isquia no fue completo en Antofagasta. O sea, la mitad, casi la mitad, se fue a Kass. La mitad se fue a Boric, efectivamente. Y por lo tanto se dio el efecto Isquia, pero en la mitad. Lo que no se dio en Antofagasta, y con mucha más fuerza no se dio, fue la votación, el ingreso de votantes válidos. Fíjese, 51.933 votantes nuevos tuvo Boric, ¿cierto? Pero solo ingresaron 12.259. Eso significa que la participación electoral en Antofagasta solo subió 2,6 puntos más. Recuerde que la votación en todo el país fue 8 puntos. En Antofagasta fue 2,6, o sea, muy baja. Por lo tanto, la votación de Antofagasta fue importante para la victoria de Boric, lo fue, pero no fue la determinante, no fue la sustantiva. Veamos lo que pasó en Santiago para que se dé cuenta. Allá aparece un caballero que se llama Víctor Chanfró, ¿cierto? Que ya lo mencionamos. Y que representa lo siguiente, fíjese, la derecha logró capturar casi toda su votación, pero le faltaron 24.727 votos para lograr la votación de París completa. No se dio el efecto Isquia. Pero fíjese, el efecto no más derecha, o sea, la capacidad que tuvo Boris de captar nuevos votantes que ingresaran. ¿Cuántos ingresaron? 543.000. ¿Cuántos captó Boris? 568. Captó más que los que ingresaron. Es decir, captó la mayoría de los que ingresaron, más los de Parisi. Ese efecto se llama chanfró. No es isquia. Nótese. ¿Ya? Veamos lo que pasó en la otra región importante. Aquí tenemos a Víctor Chanfró llamando a votar en segunda vuelta. Dice Víctor Chanfró, el vocero de la ACES, hace llamado a votar este domingo, tenemos que frenar a la ultraderecha. O sea, Chanfró se la jugó por completo para salir a votar
por Boric. Chanfro en primera vuelta no votó por Boric, solo fue a votar en segunda vuelta. Él representa la votación de segunda vuelta que creció y que es una votación antiderecha total. Veremos. Entonces, Valparaíso, fíjese, Valparaíso subió 7,8 puntos la votación de segunda vuelta, más que Antofagasta, fue 2,6, recuerdo Antofagasta. Entonces, en Valparaíso la derecha atrajo más de la mitad de la votación de Isca, pero la votación no más derecha creció más. Ahí está, creció 162.000. Y la cantidad de votantes que ingresaron fueron 125, entonces 162 es más que 125, o sea, el efecto de si ingresan nuevos votantes, se van a no más derecha, a Boric, o lo que signifique esa situación. ¿Ya? Y ahí tenemos a Víctor Chanfró, que es el que propició esta votación junto con otros dirigentes sociales y políticos que solo fueron a votar en segunda vuelta. ¿Ya? Bio Bio, fíjese, Bio Bio. ¿Cuánto creció la votación electoral? 8,7 puntos, más que Valparaíso y más que Antofagasta. O sea, en Bio Bio la derecha atrajo casi la totalidad de sus votantes. Fíjese, le faltaron solo 3.142 para traer la votación de Parisi. Muy poquito, nada. Pero fíjese, no más la derecha 113. ¿Cuántos votos válidos ingresaron? 116.000. O sea, la cantidad de votantes nuevos que ingresaron se fueron la mayoría hacia Boric. O sea, en una elección de pronóstico, la mayoría de la gente que ingrese va a ir a no más derecha. ¿Ya? Entonces, ¿quién debería ser la ministra o ministro de Boric? ¿Isquia o Chanfró? Porque Isquia hizo una votación, recuerde, atrajo solo la mitad de la votación de París en Antofagasta. Chanfró duplicó la votación. Por lo tanto, claramente Boric podía haber elegido a Isquia o Chanfró, inclusive Chanfró, porque fue el que le dio la victoria en segunda vuelta, más que Isquia. Fíjese, sabemos que Chanfró no sería ministro de Interior de Boric, aunque Boric se lo hubiera propuesto. Lo que queremos hacer como ejemplo, como ilustración, es que si hay alguien que dio y salió a buscar votos en segunda vuelta por Boric, fue Chanfró, más que Isquia. Eso hay que reconocerlo y eso el gobierno no ha tenido la capacidad de reconocerlo. El gobierno de Boric no ha reconocido que la segunda vuelta la ganó por gente que solo fue a votar por él en segunda vuelta y que no pertenecen a la desconcertación y que no pertenecen al Frente Amplio y que son gente que se levantó exclusivamente para rechazar al potencial gobierno de Kast. ¿Ya? Eso es importante. Boric no ha tenido la dignidad de poder decir eso. No ha reconocido eso. ¿Ya? ¿Qué ha sucedido? Lo siguiente. El gobierno de Boric eligió gobernar solo con el 40% que le dio la votación de Isquia Siches, que representa a la ex nueva mayoría y al Frente Amplio. Rechazó gobernar con el 16%. No hay ninguna ministra ni subsecretario que represente los intereses de Víctor Chanfró, que le dio la victoria a Boric. Se lo decimos acá. La victoria de Boric. Boric es presidente por el gran esfuerzo que hizo Víctor Chanfró y muchos otros gente que no creyendo en Boric fueron a votar por Boric para que no saliera Kast. Eso es algo que Boric no ha reconocido y que no está a la altura de las circunstancias de poder dignificar esa situación. La generosidad de Víctor Chanfró, la generosidad de cientos y cientos de gente de izquierda que no cree en Boric, fueron a votar igual por él. Eso Boric no ha sido capaz de reconocerlo. ¿Ya? Fíjese. La Araucanía. Vamos con calma. Esto es más complejo de visualizar. O sea, los datos son evidentes. La derecha ha crecido electoralmente enorme. La gente que va a votar, que fue a votar en segunda vuelta, la mayoría de esa gente fue a votar por la derecha, fue a votar por Kast. Fíjese aquí, no más derecha. Si yo leo estos datos, no voy a hacer lo que hizo Isquia de ir al pueblo mapuche a meterme así como así, porque lo que me está diciendo estos datos es que es la derecha electoral la que ha crecido.
¿ya? Y que ha sacado diputados republicanos, ¿ya? Y que recurre además a grupos armados y organiza cosas. Por lo tanto, la acción del gobierno de querer ir de primeras a secas al pueblo mapuche no da cuenta de esta realidad electoral. O sea, la opción, que vamos a ver la segunda parte de esta misma, la acción de Boric y de Chanfró no logra derrotar la opción de Kass en la Araucanía. O sea, no a pesar de que la de que la derecha crece electoralmente, la acción de Víctor Chanfró tampoco logra desarrollarse, explayarse en la Araucanía. Y por lo tanto la derecha gana electoralmente en la Araucanía. No solo eso, sino que en segunda vuelta arrastra votación nueva que va hacia su corriente. Por lo tanto, las opciones de Boris Chanfró son, no son las precisas. En cambio, la dispersa izquierda social que representa Chanfró pasa a Yaitul y las opciones de Yaitul se fortalecen, ¿cierto? Aumentando la abstención en muchas comunas de la Araucanía y sumándose la autodefensa de los territorios recuperados y seguir recuperando más tierra. Por lo tanto, la opción de Yaitul se profundiza aún más. Aquí ni Boric ni Chanfró tienen una fuerza electoral importante, sí, pero es Víctor Yaitul el actor estratégico en la Araucanía. Por lo tanto, lo que quiero destacar es que Boric no quiere a Chanfró ni a Yaitul, no obstante los necesita. El gobierno de Boric solo administra el 40% del electorado, en una situación de debilidad. No realiza alianzas con el 16% que fue a votar en segunda vuelta solo por él, que representa a Chanfró, ni con las fuerzas políticas que representa a Yaitul. Por lo tanto, debilita su base electoral, debilita su capacidad de apoyo, que el apoyo tendrá que recuperar porque necesita la votación de Chanfró, necesita el apoyo de Yaitul para derrotar a la derecha en septiembre, ¿cierto? En el plebiscito de salida. Entonces Boris no requiere a Chanfró ni a Yaitul, pero los necesita. Ya un problema de diseño e instalación de Boris es que no hizo alianzas con Víctor Chanfró ni hizo alianza con Héctor Yaitul. Se enfrentó a ellos. Y esa es una situación que tiene que remediar el gobierno de Boris. Porque si el gobierno de Boris existe, es por la acción de Víctor Chanfró y de otros más. Entonces, lo que tenemos acá en esta coyuntura es que Boris está en conflicto con Kass porque Boris representa solo el 40% y Kass el 44%. Kass es más fuerte, sobre todo en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay un 16% que representa Víctor Chanfró que está prestado. Boris está gobernando con el apoyo de Chanfró sin que haya reconocido eso. Esa es una debilidad política, una debilidad de alianza, una debilidad táctica que lo va a complicar, ¿ya? Y que lo está complicando. Entonces, los sectores populares se enfrentan, por lo tanto, al Congreso y a las fuerzas de represión, ¿ya? Saben que Boric no es el candidato de ellos, lo pusieron ahí, aunque saben que él no necesariamente va a cumplir los intereses de los sectores populares, no está puesto para que los cumpla, solo está puesto para evitar que hubiera sido Kass, y los sectores populares, por lo tanto, se enfrentan directamente al Congreso y a las fuerzas represivas. Veamos. Mire, fíjese lo siguiente. ¿Por qué se enfrentan al Congreso? ¿Y por qué hay un problema aquí con la opción de Chanfró y Aitú? Mire, Chanfró y Aitú están por no votar en las parlamentarias. Y de hecho, no votaron 1.942.754 votos válidos menos. Y fíjese ahí, esos menos, la mayoría son de no más derecha. También hay gente que no fue a votar en segunda vuelta y que en primera vuelta votó por derecha y en segunda vuelta, perdón, en primera vuelta no fue a votar y solo fue a votar en segunda vuelta. Fíjese, hay un problema ahí también en la derecha, ¿ya?
la mayoría de la baja se da en no más derecha, se da en Boric. Por lo tanto, el efecto chanfró y Yaitú se dio, pero esto generó un problema, que lo vamos a ver en lo que viene. O sea, las opciones de voy a votar por Boric, pero no voy a ir a votar por parlamentarios, se dio entre la primera y la segunda vuelta y hizo que 1.900.000 no fueran a votar en primera vuelta por parlamentarios. Veamos qué pasó. Fíjese. Como la opción de Chanfró y la opción de Yaitú fue de no votar, ¿qué significó? Que las fuerzas de derecha quedaron sobrerepresentadas. Fíjense, Chile Podemos Más que derecha tiene 53 diputados. ¿Ya? Y eso se debe, vamos a retroceder, y eso se debe a que los sectores populares pusieron a Boric como presidente, pero no tienen la fuerza parlamentaria para transformar el país, porque no fueron a votar por parlamentarios de oposición, no fueron a votar por parlamentarios de no más derecha. Y además sufren una fuerte represión a sus sectores de vanguardia, que vamos a ir viendo. ¿Ya? El asesinato de Francisca Sandoval, nuestra compañera de la señal 3 de la Victoria, es un claro ejemplo para callar a la prensa alternativa. Matar a Francisca Sandoval significa matar a la prensa alternativa. Claramente no lo van a lograr y no, eso no va a suceder. No obstante que la compañera Francisca Sandoval ya no está con nosotros, nos acompaña en espíritu y en fuerza, ¿cierto? Pero representa la acción de las fuerzas represivas de querer acallar a los medios de televisión, a las radios comunitarias, a la prensa escrita alternativa, que hoy día se bate en duelo con esta derecha, ya que es capaz de derramar la sangre de una joven que hoy día dejó una hija muy pequeña, ¿cierto? Y me embarga un poco la emoción para poder continuar este comentario, porque es súper fuerte, nos afecta como señal 3, es una acción contra la señal 3, contra la prensa alternativa, contra los medios de comunicación alternativa, contra la capacidad del pueblo de generar sus propias redes de información. Es una acción deleznable, o sea, impresentable. A su vez, los sectores secundarios se siguen tomando liceos y movilizaciones. Esto ha ocurrido en el mes de entre mayo y junio, ¿cierto? Se reprime a los sectores secundarios, ¿ya? Y se reprime a la prensa que va a filmar, a la prensa que va a hacer videos, ¿cierto? Ahí, como lo hacía Francisca Sandoval. Y por lo tanto, el sector de vanguardia número 2 es los sectores secundarios que se movilizan y la prensa alternativa que busca captar estas cosas y difundirlas al mundo, ¿ya? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el hecho de cómo el lumpen que ha sido propiciado por la derecha, que ha sido difundido impunemente por las fuerzas represivas, los carabineros no se han enfrentado al lumpen, lo han usado como barrera de contención para poder evitar el enfrentamiento entre carabineros y los movilizados, tiran al lumpen, ¿cierto? Que fue haciendo estragos, ha hecho estragos. Eso empezó a cambiar, ¿cierto? ¿Debido a qué? A la muerte de Francisca Sandoval, que generó un hecho político, y eso hizo que las fuerzas de derecha y las fuerzas de carabineros tuvieran que asumir lo siguiente, que vamos a ver en lo que viene, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es que los carabineros tienen que enfrentarse al lumpen que ellos mismos han generado. Y por lo tanto la derecha y los carabineros usaron el lumpen para revivir a los sectores movilizados y ahora tienen que irse en contra del lumpen que ellos formaron. Hay un lumpen desbordado, absolutamente desbordado, que Carabineros fue acumulando, fue incentivando para que se enfrentara a los sectores populares organizados. Hoy día que tenemos carabineros que son asesinados por el lumpen, ¿cierto? Y probablemente, y porque los carabineros para hacer esto tienen que enfrentarse al lumpen, tienen que meterse en la delincuencia, que no lo había hecho, porque la delincuencia actuaba impunemente y además la delincuencia se coordinaba
para generar los saqueos y los asaltos masivos en las movilizaciones sociales y le echaban la culpa a los sectores populares. ¿Ya? Y para rematar esta situación de represión, ¿cierto? Es que la Cámara de Diputados ha generado a 4 organizaciones mapuches que la hemos nombrado, ¿cierto? Que la coordinadora Areco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafken, Huaycán Auco Mapu, ¿cierto? Han sido declaradas asociaciones ilícitas y por lo tanto las pueden reprimir brutalmente. O sea, el Congreso empieza a enfrentarse a los sectores populares. ¿Cuál es el gran problema del país hoy día? Es el Congreso Nacional, es la Cámara de Diputados específicamente. Ojo, ¿por qué es la Cámara de Diputados? Porque los sectores populares, en su acción de no ir a votar en primera vuelta, cuando fueron a votar por Boric, no votaron por diputados y cuando hicieron eso, ilegalizaron los partidos de izquierda. O sea, los sectores populares no quieren nada con estos partidos pequeñísimos. Partido de Igualdad, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Partido Ecologista Verde, Partido Humanista, UPA. No quiere nada con ellos porque no se sienten representados. Compañeros de Igualdad, compañeros del Partido de los Trabajadores Revolucionarios, compañeros ecologistas, compañeros humanistas, compañeros de UPA, por favor pónganse de acuerdo, júntense, únanse y hagan lo que está haciendo hoy día la izquierda francesa, que las parlamentarias de un batatazo al unirse. ¿Ya? No se presenten dispersos porque los intereses populares no los están siguiendo. Los sectores populares no quieren nada con estos partidos que son como pymes electorales y eso no estamos de acuerdo con eso. Eso es lo que dicen los sectores populares porque las cifras son evidentes, los datos que hemos mostrado son evidentes. ¿Cierto? Pero eso es muy importante. Mire, los sectores populares no votaron por los constituyentes, fíjense. ¿Usted sabía eso? EMOL dice eso, la tercera, Megavisión, Tele 13, el mostrador dice esto. Veamos, mire, fíjese. Vea estos datos. En segunda vuelta fueron a votar 8 millones, para los convencionales fueron a votar 5 millones y tanto, para los convencionales de pueblo originario 262. Diferencia 2.303.000 votantes. No fueron a votar en la constituyente y sí fueron a votar en segunda vuelta por Boric. O sea, nótese, compañero Boric, los sectores populares fueron a votar por usted para evitar que fuera Kast y no fueron a votar por los constituyentes. 2.303.000. Es impresionante cómo los sectores populares no es que confíen en usted, señor Boric, sino que lo que hacen es decir, no queremos a Kast. Entonces, los 2.300.000 además representan las opciones de Chanfrón y Aitú. Imagínense. Pero no se expresan en la vía parlamentaria, ni en la convención, ni en ningún partido político. 2.303.000 que fueron aproximadamente los niveles de movilización que se dieron, que corresponden estadísticamente. O sea, impresionante. 2.300.000 no fueron a votar por la tía Pikachu, por María Rivera, por el pelado Barde. No fueron. Fíjense, ¿usted sabía eso? No, aquí se lo estamos diciendo. Los sectores populares no confiaron en los constituyentes. Pero no es que no confiaron, sino que no les interesaba. No se conectaron con ese proceso. Por eso que no hubieron movilizaciones masivas pidiendo cambios a estos constituyentes, porque no los representaban. Entonces, ¿qué pasó? Fíjese usted. La convención se llenó de candidatos de opciones de Kast y de Boris de las capas medias. No hubo ni Chanfrón ni Yaitú. No. Entonces, una nueva constitución sin los sectores populares. Sin dirigir. ¿Cuántos constituyentes son profesores, son obreros, son mujeres de trabajadores de casa particular? Sectores populares no hay. Son grandes empresarios o capas medias. Esa es la mezcla. ¿Ya? Ojo, por lo tanto, tenemos una constitución una nueva constitución entre empresarios y capas medias, entre el Estado subsidiario y el Estado regulacionista de Boric. ¿Ya? Esa mezcla se dio, pero no se dio así como así, porque hubieron
más representantes de Boric, por eso que aparece más grande, Boric revolucionista, y Kass y subsidiario aparece más chica. Entonces, más chico. Entonces, ¿qué pasó? Es que la fuerza electoral al interior de esta convención, sin los sectores populares, las capas medias fueron más y derrotaron a la derecha, a los empresarios, a Chile Vamos. Y esto permitió que el Estado subsidiario fuera derrotado. Y lo que se impone hoy día es un Estado regulacionista, que lo que hace es regular la acción del sector privado y público. ¿Ya? Y, por lo tanto, esto, aunque no están presentes los sectores populares, representa una tremenda derrota para Jaime Guzmán y Errázuriz, para Pinochet y para la derecha. El hecho que hayan sido derrotados al interior de esta convención constituyente, sin la presencia de los sectores populares, hayan sido derrotados las posiciones de Pinochet y Guzmán, es muy significativo, es muy importante. Esto hubiera sido una aplanadora si votan los 2.300.000 que hemos identificado que no fueron a votar. La derecha hubiera quedado marginada con la mitad de los constituyentes que tuvo, menos de la mitad. Entonces, aclaremos, los sectores populares no fueron a votar por los constituyentes, no fueron a votar por las parlamentarias, pero sí fueron a votar por Boris. Por lo tanto, los sectores populares van a ir en septiembre a votar por el apruebo. ¿Por qué? Porque ellos entienden lo siguiente. Entienden que el apruebo es no más Pinochet, no más dictadura, no más una dictadura de los empresarios, no más eso. Eso es lo que entienden. Y lo entienden muy bien, porque su instinto de clase está ahí. ¿Qué más? Ellos entienden que votar por apruebo es no más Jaime Guzmán, no más estas ideas reaccionarias, extremistas de la derecha que representa Jaime Guzmán. Entonces, ¿qué significa esto de... En definitiva, significa votar por el apruebo para ellos significa no más derecha. Y ellos no quieren más derecha porque la derecha significa Estado subsidiario, desigualdad, hambre, frío, pucha, un montón de situaciones súper complejas de sobrevivir. ¿Ya? Y por lo tanto, los sectores populares están por el apruebo. Y probablemente en esta disputa política, estas cuatro opciones contra Kass, ¿cierto? Boric y Chanfro están por derrotar a la derecha en el plebiscito de salida. Probablemente Yaitú se reste, se distancie, pero probablemente en el futuro, porque nos quedan una cantidad de meses, su posición cambie para ir y decir estamos por la derrota del Estado subsidiario, que es lo que une a todas estas fuerzas políticas en contra de Kass. Por lo tanto, si gana el apruebo, ¿qué es lo que van a hacer los sectores populares? Fíjese, los sectores populares van a producir los cambios por iniciativas populares y de democracia directa. Para los sectores populares, votar por Boris es democracia directa, el presidente es tal. Entonces los sectores populares van a pasar del Estado regulacionista a un Estado social con autonomía de los pueblos originarios. ¿Ya? Eso es lo que está de fondo, con autonomía de los pueblos originarios, aunque no se vea ahí porque mi misma imagen tapa ese punto. Del Estado regulacionista al Estado, un Estado social con autonomía de los pueblos originarios. Eso es lo que está en juego, eso es lo que viene, eso es lo que va. Les digo, hoy día estamos recuperando y los sectores populares van a recurrir a la movilización social. ¿Para qué? Para generar iniciativas populares de leyes en la nueva constitución, generar iniciativas de derogación de leyes en la nueva constitución, generar reformas, generar referéndum. Por lo tanto, toda la participación directa que no requiera partidos, los sectores populares la van a usar, van a estar ahí, alerta, movilizándose. Como ya empezaron los secundarios, como ya empezaron los trabajadores en el caso de Santiago, ¿cierto? El Colegio de Profesores hizo una movilización para obtener la recuperación de un bono que habían perdido. Una serie de cosas, los sectores populares empiezan a movilizarse y lo que tenemos es que esto se está reiniciando. Se está reiniciando la lucha social que se había postergado por la pandemia. La pandemia se está yendo y por lo tanto esto se está reiniciando.
Ese ha sido el comentario de Patricio Altamirano, analista de la señal 3 de la Victoria. Muchas gracias, que estén todos muy bien.